Bueno, iniciamos entonces una nueva sesión de intercambio intercátedras con la universidad en la cual se encuentra nuestro invitado, que es Roberto Sancho Larrañaga. Estamos acá desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, en la carrera de Comunicación Social y en particular en la asignatura Taller de Elaboración de Trabajo Final. Voy a presentar a Roberto, que nos va a dar una charla y una clase en realidad. Ya le va a presentar el título, el tema y lo va a desarrollar. Y la modalidad va a ser que se pueden hacer preguntas tanto durante la presentación y si no, las dejamos para el final, tanto de manera verbal como a través del chat. Bueno, Roberto Sancho Larrañaga es docente e investigador del programa de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, España. Tiene una maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Y también Roberto Sancho es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, España. Cuenta con diferentes proyectos de investigación, en particular en la Dirección de Investigaciones de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, en temas vinculados a narraciones, a fake news, al post-conflicto en Colombia. Bueno, es demasiado los títulos que tenés, Roberto, tenés demasiadas actividades, muchas actividades vinculadas tanto a la investigación. Publicaciones en torno a la materia. Bueno, Roberto es autor del libro titulado Colombia, enferma de autonomía, la década de 1960 y la violencia armada en Colombia. También otros títulos, por ejemplo, representaciones mentales sobre la naturaleza de la ciencia, docentes de las áreas profesionalizantes del programa de Ingeniería Económica, IPAS. También Roberto es autor del capítulo del libro titulado Concursos del Superchico, Jóvenes y Valores en la Era de lo Digital. También de otro libro de discurso ideológico y religión política en la izquierda revolucionaria, Reconfiguración de lo sagrado en los años 60 del siglo XX. Podría seguir enumerando y es muchísimo. Roberto también es integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Binarios y Representaciones, y bueno, es partícipe activo del Grupo de Estudio de Comunicología. Es el segundo año que hacemos este intercambio orientado a que estudiantes de las carreras de comunicación puedan tener distintos panoramas sobre teorías y metodologías de la comunicación. En este caso, bueno, Roberto ya nos vas a presentar tu trabajo. Te escuchamos y te damos la bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias por aceptar estar hoy con los estudiantes. Hay varios estudiantes conectados de la Universidad de La Pampa, otras 3 estudiantes están acá presentes, y bueno, seguramente algunos van a llegar más. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Para todas, para todos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación, digamos, por estos intercambios, que yo creo que es otra posibilidad que tienen los estudiantes de escuchar miradas diferentes a la que habitualmente tienen de sus profesores. Entonces, bueno, agradecer también a la Universidad Nacional de La Pampa y a la carrera de Comunicación Social. Estamos hermanados por la comunicación social, por los imaginarios, por las representaciones. Y pues hoy quiero dar una charla, un taller. En cualquier momento pues, pueden intervenir, levantan la manita, no sé cómo hagan, o por el chat que luego me haga la pregunta Andrea, porque la idea es que, digamos, ser lo más didáctico, lo más centrado en el tema que me planteó Andrea, que es el tema de la metodología. Entonces voy a compartir pantalla y pues les voy a decir brevemente, digamos, cuál es el hilo argumental de la exposición. Me dicen, por favor, cuando la están viendo. ¿Se está viendo? Sí, ¿cierto? Sí, se está bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pequeña presentación de 10 diapositivas, pero como para abrir un panorama. Pero antes de eso les quería mostrar esos archivos que ven ahí, porque es lo que voy a esencialmente, digamos, trabajar, ¿no? Voy a trabajar cómo serían las 2 rutas del diseño metodológico que me parecen más provechosas, más factibles,
más funcionales. Una es el camino de operacionalizar el marco teórico de referencia que se ha hecho, las categorías centrales de investigación, subcategorías, y el otro que va a la par con este también evidentemente, pero que es haber hecho un estado del arte y a partir de haber hecho un estado del arte encontrar ciertas metodologías, ciertas técnicas, ciertos instrumentos de análisis que se pueden aplicar en vuestras investigaciones. ¿Ok? O sea, serían esos dos ejemplos, que lo ven en esas dos carpetas. Voy a hablar de variables o categorías de análisis que son necesarias en la investigación para que sea el ejercicio mucho más riguroso y sistemático. Voy a ver ahí, ven desde el ejemplo 4 hasta el ejemplo 9, les voy a mostrar pues, un panorama de instrumentos. Hay infinidad de instrumentos, pero les voy a mostrar algunos de los que podrían ustedes como ejemplo utilizar, ¿no? Y por qué es tan importante el ejercicio de diseñar instrumentos o de adaptarlos de otras investigaciones. Y por último, lo conversamos con Andrea, mostrarles qué es una matriz de análisis, que se diferencia de un instrumento porque de alguna manera sistematiza el ejercicio que se ha hecho con los instrumentos de recogida de información, ¿no? Entonces, esa va a ser esencialmente la presentación. Como les digo, en cualquier momento me pueden, digamos, interpelar, entonces es mucho más interesante, ¿no? La propuesta de conferencia inicialmente, pues, tiene que ver y está centrada mucho, no voy a hablar de objetivos, nada, en metodología, en lo que me pidió, digamos, Andrea, para que fuera lo más provechosa para ustedes. Entonces, como lo titulé Metodología de la Investigación en Comunicación, campos posibles hacia la sistematización del análisis de la información. Yo creo que hay dos componentes esenciales de la investigación, que son la coherencia entre las partes de la investigación y la sistematización. De la sistematización se encarga la metodología, ¿no? Un buen diseño metodológico. Bueno, entonces el propósito, como podemos ver acá, el propósito de la charla, pues es que reflexionemos sobre cómo realizar un diseño metodológico, cómo definir el universo, digamos, en la muestra representativa, la población de estudio, las variables e indicadores de variable o categorías y subcategorías de análisis. De variables se habla mucho más en el ámbito de las ciencias básicas, ingenierías, etcétera, ¿no? Y en ciencias sociales hablamos más de categorías, pero yo me gusta hablar de variables de análisis porque creo que es ponernos al mismo rigor y al mismo nivel, digamos, de las ciencias básicas, ¿no? No desmerecer lo que hacemos. Y por último, pues como les digo, mostrar instrumentos de recogida y análisis de información, ¿ok? Básico que tenemos que diferenciar varias cosas, ¿no? Cuando hablamos de metodología. Primero, del enfoque. A veces se confunde el tipo de investigación, se dice el tipo de investigación es cualitativo, cuantitativo, es el enfoque de la investigación, es cualitativo, cuantitativo mixto, ¿sí? Luego hay tipos de investigación, ahora les voy a mostrar por medios, sí, ahora les mostraré en la presentación. Tenemos un tipo de investigación. Luego tenemos métodos de investigación, por ejemplo, podemos hacer investigación de acción participación, etnografía, sociosimbólico, análisis semiótico del discurso, que es lo que yo trabajo, etcétera, ¿no? Luego vienen las técnicas, o sea, la técnica sería la encuesta, el sondeo, la recogida de observación, entrevista en profundidad, entrevistas semiestructuradas. Y para poder aplicar esas técnicas debemos definir unas variables, o sea, qué es lo que yo voy a observar, ¿sí? ¿Qué elementos? Si voy a hacer un método de observación, ¿qué voy a observar? Yo no voy a observar lo mismo que observar un trabajador social o que observar un economista o un antropólogo. Yo como comunicadora social voy a observar otros elementos, ¿sí? Y esos elementos que son como el objetivo final, a lo cual yo le apunto, serían las variables de análisis, y ahora les hablaré y les mostraré ejemplos. Después de las variables de análisis y sabiendo la técnica, podemos ya diseñar los instrumentos de recogida, veremos varios ejemplos, y por último, tenemos que diseñar en la mayoría de los casos, yo creería que en todos, matrices de análisis de información. Bueno, toda investigación, como sabemos, se debe sustentar en una metodología que permite de alguna manera una recogida de información y análisis de forma sistemática, y eso supone que eso está validado por una serie de técnicas que generalmente se utilizan en el campo científico o en el profesional. Y ahí hago una diferenciación porque a veces hay herramientas que se utilizan
en el ámbito profesional de la comunicación, que a veces a los científicos les parecen que no son suficientemente rigurosas. Ahora les voy a mostrar algunas también, ¿sí? Y viceversa, ¿no? En el campo profesional a veces se ve que, digamos, las técnicas del campo científico son muy densas y requieren mucho tiempo y de pronto pues no son tan aplicadas al campo profesional, aunque yo creo que hay unión entre ambos, ¿no? Ahora lo veremos. Y pues como les digo, pues de lo que se trata en la metodología es de elegir el propio camino, eso es el método, ¿no? Etimológicamente en el camino, ¿no? El camino cual tú vas a hacer a partir de unos objetivos específicos y como les digo ahí en el último punto, que te permiten que a partir de lo que las afirmaciones que hagas en tu informe final de investigación, pues eso tenga una rigurosidad, una coherencia y que de alguna manera sea validado y sean válidas para la academia o para el ámbito profesional de la comunicación, ¿no? Como les digo, la metodología debe estar justificada, como vemos ahí, debe apoyarse en un soporte conceptual. Ahora vamos a ver cómo se operacionaliza un marco teórico conceptual, ¿sí? Eh, incluso, y adicionalmente, pues se requiere también hacer un estado del arte que te permitirá de alguna manera ver cómo otras personas han investigado algo similar a lo tuyo en otros contextos, ¿no? Ese estado del arte te va a permitir, por ejemplo, pues identificar qué técnicas son las más habituales cuando se aborda el tema de investigación que tú estás desarrollando, ¿sí? Puede cambiar el objeto de estudio donde tú aplicas esa investigación, no será lo mismo Argentina que Colombia, que España, que Estados Unidos, pero muchas de las técnicas o de los instrumentos podrán ser adaptados, digamos, al contexto específico de la investigación. Eh, Adicionalmente, los métodos a utilizar, pues lo sabemos, pueden ser cualitativos o cuantitativos. A mí me gusta, digamos, ojalá que sean mixtos, ¿no? Que podamos, digamos, luego triangular datos obtenidos de manera cuantitativa con cualitativa. Por ejemplo, una encuesta te puede permitir abordar un contexto, por ejemplo, para ver la percepción que hay sobre determinado aspecto, pero luego herramientas como cualitativas, como la entrevista o como el análisis o el monitoreo de medios, te podría permitir, digamos, contrastar eso cuantitativo, perdón, la encuesta con lo calitativo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que lo pensemos en eso, pero siempre tiene que haber una coherencia, por ejemplo, en torno a qué variables de análisis, o sea, las mismas variables, y eso se llama triangulación, ¿no? Como luego triangulo y comparo yo los datos cuantitativos con cualitativos, me lo va a permitir si comparo, digamos, diseño los instrumentos a partir de las mismas variables. Y eso me permitirá triangular luego resultados. Veremos ejemplos ahora, ¿ok? Como les digo, esto es un panorama, ya lo estoy terminando, muy general, y lo que me interesa evidentemente es ir a lo más específico y, como les digo, pero todo esto va a ser aterrizado ahora con los ejemplos que voy a poner. La metodología es la fase, como saben, de diseño previo antes de realizar el trabajo de campo y del contacto directo con el objeto de análisis seleccionado. O sea, no es conveniente, bueno, puede haber un primer acercamiento a la comunidad o, digamos, al objeto de estudio, pero lo ideal es que cuando se empiecen a abordar, por ejemplo, hacer entrevistas o métodos de observación, se tenga muy bien definida la metodología, los métodos, las técnicas seleccionadas, ¿sí? Como les digo, que van a permitir que todo este proceso sea coherente, sistemático, que haya coherencia con los objetivos específicos, que se cumplan esos objetivos específicos, que haya coherencia con la pregunta de investigación o el problema abordado. Antes les decía tipos de investigación, ¿no? Aquí podemos ver, es una diapositiva muy sencilla, ¿no? Eh, Hay distintos tipos de investigación, ¿no? Hay investigación, digamos, documental, que puede ser válida, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, abogo mucho por la investigación de campo, trabajar con comunidad, ¿no? La experimental, pues se pueden hacer experimentos sociales, es un poquito complejo para las ciencias sociales en términos de rigurosidad, pero suele ser muy creativo y muy interesante, ¿no? Otro tipo de investigación, como les digo, los enfoques ya lo tenemos claro, ¿no? Cualitativo, cuantitativo, mixto, tipos de investigación por el tipo de conocimiento que se adquiere, o sea, puede ser una investigación exploratoria, puede ser descriptiva, generalmente nos quedamos en ese nivel entre grado, ¿no? Puede ser correlacional, puede ser explicativa, ¿no? Por propósitos y finales, que generalmente, y creo que por desgracia, y lo digo yo que me dedico a la investigación básica, pero muchas veces
hacemos investigación básica, que es muy importante a veces hacerla, pero yo creo que a nivel de pregrado, eh, yo creo que pues es lo que hago yo con todos mis estudiantes. Generalmente todas las investigaciones son aplicadas, o sea, trabajamos con comunidad, intentamos entregarle algo, algún actor social, a una ONG, a una empresa, ¿sí? Que podamos hacer un aporte a esa sociedad, a ese entorno en el cual nosotros nos adscribimos como universidad, ¿no? Y luego por tiempo, ¿no? Puede ser transversal y longitudinal. Generalmente son transversales como si hicieras un corte en el tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo les voy a mostrar una investigación que hicimos longitudinal, ¿no? Estábamos viendo cómo es, si, cómo así se ha cubierto los temas de conflicto en Colombia y pues decidimos hacer varios contextos, ¿no? Digamos, la década de los 90, principios de siglo principios de la década del 10 y ahora los comienzos del 20, ¿no? Eso sería longitudinal, ¿no? Que intentas comparar en distintos momentos, digamos, un mismo tema de investigación. No sé si hay dudas sobre esto. Y para finalizar, eh, pues ya sabemos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? O sea, listo, hacemos la metodología, recogemos información, analizamos, hacemos matriz de análisis, ¿qué hacemos con eso? Pues elaboramos el informe final, ¿no? O escribimos un artículo científico, ¿no? Eh, digamos que muestra de manera ordenada los resultados más destacados. Cuidado con esta idea de manera ordenada. Habría dos maneras o tres maneras esenciales de presentar los resultados. Se puede presentar los resultados de manera ordenada a partir de eh, los objetivos. Entonces, si tengo tres objetivos específicos, el primer objetivo específico, segundo, tercero, se puede mostrar a partir de las técnicas, si es una encuesta, primera encuesta, si es un monitoreo medio, después de monitoreo. Y por último, se puede mostrar, y creo que es lo más interesante, por variables o categorías de análisis. Los resultados, como les digo, entonces, tienen de alguna manera que presentarse, por ejemplo, si son en términos, si has utilizado herramientas o técnicas cuantitativas, pues hay que mostrar tablas, gráficos, estadísticas, ¿no? Y si son cualitativas, aunque estamos apuntándole a perfecciones, imaginarios, etcétera, etcétera, también se puede mostrar de manera sistemática, como vamos a ver a partir de la realización de matrices de análisis, que como les voy a decir más adelante, sería como sistematizar de manera como en unas columnas, unas gráficas, sistematizar y convertir aquello que es cualitativo, lo podemos convertir de manera gráfica visual o de manera inclusive por gráficas o de barras o tortas, ¿no? Y el análisis y los resultados sí surge siempre posteriormente, o sea, tendríamos los resultados obtenidos en el análisis de contrastar estos resultados obtenidos en el contexto específico de la investigación con el marco teórico, ¿no? Es lo que se llama categorizar y ahora veremos algunos ejemplos, ¿ok? Esencialmente, como les decía, les quiero mostrar dos rutas. Eh, una ruta, digamos, para el diseño metodológico que sería a partir de que yo he construido mi marco conceptual, cómo lo operacionalizo y convierto ese marco conceptual o marco teórico de referencia, lo convierto en unas variables y en unos instrumentos. Y el segundo camino, como les digo, pues sería encontrar investigaciones similares a las nuestras, donde podamos adaptar categorías de otros contextos o coger una categoría de aquí y otra acá y hacer, digamos, una especie de collage, ¿sí? Pero que está validado ya científicamente porque se han revisado artículos científicos, en revistas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, de lo que se busca a través de las categorías centrales de la investigación, que tenemos las subcategorías, y esta operacionalización pues es establecer variables de análisis, ver si todas las categorías se convierten en mis variables de análisis, a veces sí, a veces no, ¿sí? Y de alguna manera estas categorías, de lo que se trata es de hacerlas, que es algo abstracto, que es conceptual, hacerlas aterrizar esta teoría en la metodología. Para categorizar se recomienda, o sea, ¿de dónde salen mis categorías centrales, no? Pues de la descripción del tema, la justificación del problema de investigación, de los objetivos generales y específicos, ¿no? Como les digo, eso me permite establecer qué son los elementos centrales de mi investigación, los soportes o los pilares teóricos, ¿sí? Aquello que es central en la investigación
y que debería estar en el título, que debería estar en el objetivo, que deberían convertirse en categorías o variables de análisis, ¿no? Entonces, como les digo, evidentemente puede haber muchos tipos de categorías. Yo recomiendo siempre el Thesaurus de la UNESCO, ¿no? Aquí lo pueden ver, el Thesaurus de la UNESCO, perdón. Es un gran referente, aunque no es único, para poder categorizar o establecer categorías de análisis. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se escucha No, se bien? entiende bien, gracias. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende todo? Bueno, entonces claro, vayamos a se escucha bien. listo. Entonces vayamos a lo práctico a mostrarles estos dos caminos, ¿ok? Esta, como les digo, es una entrada general, pero que me permite proyectar, digamos, los ejemplos en específico que quiero plantear. Entonces voy a mostrar las dos rutas. La primera va a ser cómo se operacionalizaría un marco teórico, y la segunda que es cómo a partir de un estado del arte puedo identificar variables, instrumentos de análisis, etcétera. ¿Ok? Creo que ustedes ya han hecho el marco teórico, el estado del arte, entonces de pronto ya tienen elementos para esto. Bueno, entonces voy a mostrar un ejemplo. Es una tesis de maestría, pero que me permite a ustedes mostrar cómo a partir de el marco teórico conceptual, como lo están viendo, ¿cierto? Sí, Cómo se a ve. partir de esas definiciones que yo he establecido, ¿no? En este caso, por ejemplo, una categoría muy importante que es liderazgo para esta tesis, sería su categoría central, ¿sí? Cómo a partir de definir, bueno, mi tema de investigación es el liderazgo, ¿sí? Pero dentro del liderazgo hay varias teorías y pues yo me voy por la teoría del liderazgo situacional. Entonces hay unos clásicos que pueden ver acá, que la plantean, y evidentemente hay autores más recientes que trabajan el tema del liderazgo situacional, como puede ser el español Montilla, el cual conozco, por cierto, profesor de la Universidad de Salamanca, ¿no? Que plantean, digamos, otras entradas, ¿sí? Plantea lo siguiente Montilla, que a partir de ese liderazgo situacional emergen estilos de liderazgo, que en este caso sería una subcategoría, ¿sí? O una subvariable de análisis o un indicador, ¿no? Y a partir de la teoría de Montilla, él establece que hay 4 estilos de liderazgo, ¿sí? Que se concretan en una tabla que les voy a mostrar, ¿ok? Tendríamos un tipo de liderazgo basado en la participación, alta relación y baja tarea. Tendríamos un liderazgo basado en la persuasión, uno que delega y uno que ordena, ¿ok? Todo esto está definido por la teoría de Montilla, ¿sí? Entonces dice ordenar E1, lo digo esto porque ahora van a ver las variables y van a ver cómo esto se concreta en un instrumento. Su principal característica es dar instrucciones a los seguidores y supervisar de cerca el desarrollo y cumplimiento de las mismas. Persuadir, E2, es el estilo que se caracteriza porque existe una explicación a los subordinados o seguidores y así con cada una de ellas, ¿no? Como vemos, aquí hay una serie de definiciones, habría otra categoría central que es el carácter, que a su vez también está definido y que a lo mismo tendrá, como podemos ver, detrás unos autores, ¿no? Y que a su vez esa categoría central tiene subcategorías como la emotividad, se los muestro como la actividad, etcétera. ¿Por qué les muestro esto? Porque con esa teoría podemos hacer un cuadro de variables, indicadores o categorías y subcategorías. ¿Lo están viendo, cierto? Sí, sí, se ve bien. Entonces, con esa teoría de liderazgo situacional, con el referente de los estilos de liderazgo, Montilla, ¿sí? Se establece una variable o categoría, evidentemente va unida a una definición conceptual y aparecen unas subcategorías o unos indicadores, ¿sí? Que son los, por ejemplo, ordenar en su definición, las subdividimos en dos aspectos, dar instrucciones específicas y supervisar de cerca. Persuadir, que había una definición como vieron, la dividimos o la subdividimos en dos aspectos. Esto ya es medible, tangible, observable. O sea, yo de aquí puedo hacer un método de observación, aquí una columna a la derecha, y podría ir a una reunión
y ver cómo una persona ejerce su liderazgo frente a otras, ¿sí? O puedo hacer lo mismo, crear una columna a la derecha y poner una entrevista en profundizar y preguntar a, digamos, por ejemplo, a expertos, ¿no? En liderazgo, ¿sí? En coaching, yo podría estar haciendo entrevistas, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos la variable liderazgo, luego viene la variable carácter, etcétera. ¿Ok? Esto es una manera de operacionalizar, pero que se concretaría luego en instrumentos. En este caso, un instrumento como el que les voy a mostrar. ¿Ok? Que pone a prueba. ¿Audio no? No lo están viendo. Ahora. Ok. Se demoró en abrir. Listo. Entonces, tenemos una primera parte que sería para perfilar sociodemográficamente a los entrevistados, ¿no? La nombre, la edad, si están casados, el tipo de educación, ocupación. Luego vamos a ver en la matriz, en las matrices, para qué nos sirve esto, ¿no? El tipo de contratos que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de cargos que ocupa. Pero me interesa esta segunda parte. La primera parte, como les digo, es para perfilar luego sociodemográficamente y comparar, por ejemplo, hombres con mujeres, gente que sea de estratos bajos con gente que es de estratos altos, ¿sí? Y lo que me permite luego es lo siguiente, ¿no? Generar situaciones en las que yo pueda medir o hacer tangible o valorar, digamos, los tipos de liderazgo. ¿Se acuerdan que había un tipo de liderazgo inicial, no? Entonces vean lo que dice. Usted está preocupado porque esto lo crea, luego validamos este instrumento, ¿no? Evidentemente lo creamos nosotros, pero luego lo tenemos que validar. Usted está preocupado porque en el último año la Junta de Acción Comunal, que son como los gobiernos locales, no muestra resultados positivos frente a las gestiones realizadas. Y aquí ponemos varias opciones en las cuales podemos medir qué tipo de liderazgo tiene, de los cuatro. ¿Ok? Y vamos generando situaciones que nos van a pedir- permitir medir cada uno de los puntos que estaban en la gráfica esta de acá en azulito. O sea, estos primero, ¿no? Aquí podemos medir si da instrucciones en específico, si supervisa de cerca, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eh, y lo mismo se haría con la parte del carácter, que sería la tercera parte de la investigación, estaría centrada en la segunda variable o categoría. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, ¿Ok? sí, se Bueno, entiende. entonces aquí tendríamos la primera opción. Esa primera opción que yo les decía es aquella que tenemos un buen marco conceptual, teórico, con autores, y lo operacionalizamos. ¿Cuál es el problema de esta opción que yo generalmente la propongo más para posgrados que para pregrados? Que hay que validar los instrumentos. O sea, ese instrumento hay que validarlo, ¿sí? Eh, Distinto sería si yo retomo, que es la segunda opción que les voy a mostrar, instrumentos que ya están validados. Andrea, veo a alguien en el chat. No sé si hay alguna pregunta. Veo que hay No, alguien. no, estaban diciendo que sí, que hasta ahora se entendía. Ah, ok. Listo, listo. Entonces, continuamos con la segunda opción, que sería, bueno, yo tengo mi marco teórico, mi marco conceptual, pero no lo quiero operacionalizar, ¿sí? Pero sí va a establecerse una relación estrecha entre ese marco conceptual y los instrumentos, ¿no? Porque empatan con el tema de investigación que tengo, ¿no? Pero entonces en esta opción lo que voy a hacer es ver qué autores han trabajado investigaciones similares en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito nacional, caso argentino, en el ámbito latinoamericano y en el resto del mundo, ¿ok? Y aquí entonces les voy a mostrar otro ejemplo de cómo, y aquí les voy a mostrar hasta llegar a la matriz, a una de las matrices, aunque luego les mostraré otras, ¿no? Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Evidentemente, yo no sé cuánto les pida, voy a ir cerrando aquí para no tener tanto abierto. No sé cuántos autores o investigaciones les pida Andrea, pero por lo que vi es bastante exigente con el tema del estado del arte, pero generalmente yo les pido un estado del arte que hay que tener 20, 30 referencias bibliográficas específicas, ¿no? O sea, no teoría. Eso es el marco conceptual. Aquí ya es investigaciones empíricas hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces este es un ejemplo de un estado del arte
donde pues los estudiantes encuentran pues una referencia, ¿no?, de una investigación en otra universidad del país, del 2015, ¿no? Encuentran una pregunta que es muy similar de pronto a la que ellos están planteando, pero para la comunicación, que hay un método, tatatí, pero no voy a parar acá, ¿no? Ellos encontraron, digamos, encontraron estas gráficas en ese artículo, ¿sí? Por ejemplo, encontraron, como a ellos les interesa el tema de la comunicación no verbal, entonces, por ejemplo, ven aquí aspecto verbal, vocalización, articulación, cohesión, vocabulario, ¿sí? Entonces, y aquí está definido el criterio de evaluación, ¿no? Pronunciación clara y correcta. Entonces dicen, uy, por ejemplo, esta variable me la puedo llevar yo a mi investigación, ¿sí? Además, pues tenemos el instrumento, ¿no?, que nos permiten de pronto decir, ah, bueno, luego lo llevo al instrumento y yo podría hacer algo así y hacer entrevistas o hacer observación. Entonces, en este caso, los estudiantes, entonces, tienen, no va a parar acá, porque lo van a ver, se dan cuenta que hay elementos de lo verbal, lo kinésico, lo paralingüístico, ¿sí? Lo proxémico, ¿ok? Y aquí encontramos unos elementos, o sea, ¿para qué voy a decir yo qué es lo proxémico o qué es lo kinésico si ya hay alguien que lo ha trabajado anteriormente y lo ha validado? ¿Sí? Entonces puedo utilizar la variable o la categoría kinésica con sus subcategorías o sus indicadores de variable, y además tengo los criterios ya establecidos y está esto ya científicamente validado. ¿Qué puedo hacer entonces? Entonces yo voy y de eso que he revisado, pues decido cuáles son mis variables, genero mi tabla de variables de análisis. ¿Ok? A reducir un poquito. Entonces decido, ah, bueno, voy a tomar alguno de esos aspectos, de pronto otros no, porque no ameritan para el tema de que voy a trabajar, ¿no? Pero aquí yo tengo mis variables de análisis, mis indicadores de variable, o mis categorías, subcategorías, y mis criterios para hacerlo tangible. Vuelvo y les digo, aquí yo abro una columna a la derecha y puedo hacer entrevistas a expertos en kinésica, ¿sí? Cómo mejorar, digamos, la comunicación para que el mensaje se acorde con el elemento de interacción que se propone, ¿sí? Cómo se refuerza el mensaje verbal a partir de lo kinésico, etcétera. O puedo crear un método de observación, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, teniendo ya el cuadro de variables, es muy fácil crear los instrumentos. Además, en este caso, pues ya tendríamos estas variables validadas, digamos, por incluso en instrumentos, como hemos visto anteriormente, validadas científicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues el tercer paso sería ya adaptar, o sea, diseñar esto en instrumentos. Por ejemplo, convertir esto en un instrumento de análisis, que en este caso, eh, digamos, por una cuestión de si, digamos, de medición se establecieron 4 criterios, ¿no? Psicométricos, ¿ok? Por una cuestión psicométrica, que en otras van a ser de 5, por ejemplo, si establecemos una escala de Likert, ¿ok? Entonces, ven, aquí tenemos ya que en este caso, por ejemplo, nosotros grabamos videos, los parábamos, videos de 6 minutos, ¿sí? Paramos en intervalos de 20 segundos y decimos, bueno, ¿qué se observa ahí? Desde lo kinésico, si es acorde con el mensaje, ta, 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 ta. ¿Ok? Aquí tenemos un método de observación que además lo voy a poder triangular con otro ejercicio que voy a hacer, que van a ser, por ejemplo, una encuesta o entrevistas. Entonces puedo convertir eso en un sondeo, ¿sí? Donde, si ustedes ven, yo puedo coger, claro, el sondeo no puede tener muchas preguntas, ¿no? Entonces no puedo preguntar, pero sí puedo generar preguntas que de alguna manera me permitan, por lo menos, evaluar la variable, ¿sí? Entonces aquí tengo un sondeo. Por ejemplo, aquí yo puedo estar con este de un orden de importancia de 1 a 4, qué elementos de la voz se deben tener en cuenta. Claro, el instrumento solo es la columna de digamos, el entrevistado nunca va a ver las 3 columnas de la izquierda, solo se va a centrar en esta, ¿no? Pero con una misma pregunta estoy evaluando todo lo que es el tema de paralenguaje, ¿ok?
¿Qué me permite eso luego? Hacer matrices y triangular, ¿sí? Por ejemplo, esto es una matriz de análisis, no creo que se vea mucho, pero luego les voy a mostrar otras, es para que veamos que luego yo puedo tabular todas esas respuestas del sondeo de la encuesta y puedo hacer la diferencia entre masculino, femenino, por clases sociales, ¿sí? Y están las respuestas. Luego yo puedo eso convertir en gráficas, ¿no? Esto es una matriz de análisis. Está en blanco, ¿no? Se hace sin rellenar, luego les voy a, llenar, a mostrar otras rellenas. ¿Alguna pregunta sobre cómo desde el estado del arte puedo encontrar referentes que me aporten variables de análisis, instrumentos de análisis, cómo eso lo puedo luego concretar yo o traducir o adaptar en un instrumento concreto para una población concreta? Eh, ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? Sí, Roberto, estamos bien. Nosotros, para que ustedes una idea en qué etapa estamos, los y las estudiantes están en este momento escribiendo su proyecto de investigación. Pero bueno, si, como vos sabés, cuando estudiamos acerca de la metodología de la investigación, el proyecto justamente tiene que dar indicios de cuáles van a ser todos esos diseños, variables, instrumentos, matrices, llegado al caso que se elija esto, parte de este ejemplo que vos te estás mostrando. Pero sí, efectivamente, por lo menos para el proyecto, la indicación es elegir unas 5 investigaciones previas, científicas, pues 5 mínimo, digamos, ¿no? Como para iniciar el proyecto. Es una propuesta. Después, en el desarrollo puntual de la investigación, una vez que tiene aprobado el proyecto, ahí sí, en el estado del arte se piden más trabajo. Muy bien. Había la posibilidad de modificar alguna de esas pautas presentadas como metodología y método de investigación. Y la idea es bueno, digamos como proyectarlos hacia adelante, ¿no? Que sepan, pues que porque a veces empieza el diseño de la metodología y parece que eso es una cosa así como de cortar y pegar, pero es una cosa mucho más sistemática y rigurosa, ¿no? Es un poquito, y evidentemente aquí no se agotan todas las opciones, ¿no? Pero esencialmente serían esas dos posibilidades que ustedes tienen. Y pues ahora lo que quiero es mostrarles ejemplos de variables, ejemplos ya han visto alguna, ¿no? Por ejemplo, en este caso de comunicación no verbal, ¿no? Pero permítanme que les muestre, voy a ir cerrando porque si no luego se me va a quedar abierto aquí muchísimas cosas. Entonces, ahora permítanme mostrarles, por ejemplo, si alguien quiere trabajar, no sé, bueno, qué tan bueno es el periodismo escrito en Santa Rosa, ¿sí? O qué tanto es buena la información de las páginas web de los medios de comunicación tradicionales o de los nuevos medios de comunicación. Pues, por ejemplo, tú puedes tener como tema de investigación la calidad de la información, pero es un tema que ya está muy, digamos, ya está muy trabajado, ¿no? O sea, ¿qué me voy a poner yo a investigar y a inventarme yo cuáles son, digamos, los principios básicos que miden la calidad informativa? Y eso hay bibliografía extensa sobre ese tema, ¿no? Yo estoy comenzando, digamos, mi proceso de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos criterios básicos, dos principios que son la transparencia y que son la confiabilidad, ¿no? Creo que aquí está y la proximidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo esos principios, ¿sí? Por ejemplo, la transparencia la puedo ya concretar en claridad, veracidad, ¿sí? Todo esto evidentemente se retoman de investigaciones que ya están, ¿no? Y pues luego ya puedo establecer como mis variables o lo que sería lo concreto, ¿no? La autoría de la información, ¿sí? Entonces ya con esto yo puedo medir, y ahora les mostraré unas matrices de semáforo, puedo como ponerle nota a las notas periodísticas, al tipo de información que hay en el medio, puedo ponerle nota al medio, puedo comparar un medio con otro medio, puedo comparar cómo cubre una noticia un periodista frente a otro periodista, cómo lo hacen los medios tradicionales frente a los medios alternativos o los nuevos medios, ¿no? Porque como les digo, pues está establecido. Entonces, claro, como ya está este ejercicio, y ahora les mostraré otros, ¿no? Pues es muy fácil, ¿no? De alguna manera
digamos, a mí me interesa es, bueno, cómo es la calidad de la información sobre la comunidad LGTBIQ+, en los medios de Santa Rosa. Bueno, ¿qué me voy a inventar yo cosas? Lo único que tengo que hacer es coger, hacer un corpus de noticias, una muestra representativa de noticias y ver cómo se cubre eso en medios tradicionales y decir, bueno, voy a ver cómo se cubre en los propios medios de la comunidad, ¿ok? Y empiezo a comparar cómo es la calidad de información de uno y de otro. O digo, bueno, voy a coger el conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo se está cubriendo en medios de comunicación regionales y los voy a comparar con los nacionales en Argentina, ¿ok? A ver si hay distinción, si es similar, si es, ¿ok? Bueno, entonces este es otro ejercicio, como les digo, de establecimiento de variables, pero como les digo, esas variables se tienen que concretar en instrumentos. Entonces ahora voy a ir mostrándoles instrumentos, ¿ok? Eh, Esto es una serie que evidentemente cuando tú defines tu corpus, eso era algo de lo que quería hablar, pero por cuestión de tiempo no tengo tiempo, ¿no? Porque qué tipos de muestras representativas hay, y bueno, yo sé que eso lo han trabajado o lo trabajarán con Andrea, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros por rating establecemos qué telenovelas vamos a analizar y ya en Internet hay la posibilidad de aleatoriamente, digamos, analizar capítulos, ¿no? O sea, le metes y él te establece de tanto cuánto sería la muestra representativa y qué tipo y qué capítulos tienes que analizar. O sea, no los que tú quieras, sino que ya hay herramientas que aleatoriamente te permiten establecerlo. Y este es un instrumento para ver las representaciones de lo colombiano en series hechas en Colombia y en series hechas fuera de Colombia. Entonces, ¿qué hacemos? Este es un observatorio que, si ustedes lo ven acá, en el cual yo participé en el diseño, pero que tiene que ver, es un instrumento que lo diseñó la Comisión Nacional de Televisión, la asociación digamos, de la asociación que hay de universidades del país, en asocio con nuestra universidad y con un observatorio que tenemos, ¿sí? Entre todas las universidades diseñamos esto. ¿Qué hacemos nosotros? Eso se diseñó para ver cómo se representaba la mujer en la televisión colombiana, que fue, digamos, lo que nos solicitó la Comisión Nacional de Televisión, pero nosotros cogemos y lo adaptamos digamos, al hecho de los colombianos, ¿no? Y aquí pueden ver, o sea, uno va viendo la serie, cada 20, 30 segundos paras y pues vas registrando lo observado, ¿no? Este sería un instrumento para identificar representaciones sociales. Eh, Andrea, vean el instrumento, ¿no? Esto se hace con cada capítulo y vieron que hay un montón de capítulos y luego solo pueden ser varias series, ¿no? Es un trabajo sistemático que luego te permite generalizar, ¿no? Te permite comparar cómo se produce, puede... bueno, ¿cómo se mostrarían los resultados? Si estamos hablando de representaciones, pensemos que el capítulo de resultados del capítulo 3 que es sobre representaciones de lo colombiano la- en series de televisión. Entonces, el 3.1 tendría que ver con la representación del colombiano y su rol en la sociedad. El 3.11 tendría que ver con tipología. Y aquí mostraría los resultados generales, que es la matriz, que les voy a mostrar más adelante, las matrices. Mostraría los resultados generales de lo observado para las series colombianas. Esto solo es un capítulo, pero tendríamos que ponderar, ¿sí? El total de esto y compararlo, por ejemplo, con las series hechas fuera del país. El 3.12 sería el clima social del colombiano, y así, ¿no? Luego nos iríamos al 3.2, que sería la otra variable de análisis, que es la representación social de los colombianos en sus relaciones con otros personajes. Y así lo harían, ¿ok? Y seguiría mostrando y seguiría argumentando y seguiría viendo digamos, la teoría como para contrastar con la información. Bueno, este es un primer ejemplo de un instrumento de monitoreo de medios, ¿sí? Que lo que pretende observar son representaciones sociales. Otro ejemplo tendría que ver con, seguimos con el monitoreo de medios, luego me paso a más a lo organizacional o empresarial, la comunicación más organizacional.
que en este caso tiene que ver con cómo en el periodismo deportivo se cubre, digamos, o se da, cómo se cubre, qué equidad de género tenemos, ¿sí? Este es un instrumento que se encontró de otras partes del mundo y que decidimos comparar luego, ver cómo, qué rol cumple la mujer en los programas de televisión deportiva en Colombia con los, comparamos por cierto Argentina, España y Estados Unidos, ¿ok? Este sería el instrumento vacío, que lo que tiene es una primera información de análisis de contenido, ¿no? Digamos, para describir y contextualizar, y tú empiezas a ver, empezaríamos a ver el programa y empezaríamos a poner con qué frecuencia, aquí empezamos, sale una vez el hombre, cha, es la mujer, pam, empezamos a registrar. Tipo de participación, hombres y mujeres, aquí podríamos ahora poner lo no binario, evidentemente, ¿no? Sí, no hay inconveniente. Y luego les voy a mostrar cómo esto se tabula y se sacan porcentajes, luego reuniendo todos los programas para ver cómo ese canal lo hace y comparar cómo se cubre ese canal con respecto a otros canales o a otros países, ¿no? ¿Ven? Temáticas de la nota, tipo de comentarios, humorístico, reflexivo, enfadado, duración de los comentarios, esto era importantísimo, ¿no? Evidentemente, la duración de los comentarios en las mujeres era menor que el de los hombres, tipo de publicidad, ¿no? Y le apunta al hombre, a la mujer, cómo se representa al hombre, a la mujer, y así, ¿no? La conducta de la mujer, la posición en la pantalla, que es muy importante, la vestimenta, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro de monitoreo. Ya no le apunta a la representación, pero sí te apunta al análisis de contenido, ¿no? Y a ver, digamos, cómo se cubre con esa equidad de género, eh, digamos, este sería otro. Luego tendríamos, les voy a poner un ejemplo de cómo se diseña una entrevista. En este caso, entrevista a profundidad, ¿no? Luego les voy a mostrar otra entrevista que está un poco relacionada con esta, pero es diferente, ¿no? Eh, listo. ¿Cómo establezco yo, o sea, qué le pregunto a alguien? ¿Sí? Lo primero que tengo que establecer son unas variables. Por ejemplo, en este caso, valores, redes sociales, es la variable. Y el indicador, pues son realizar contenido de valor, el contenido está relacionado con su identidad, hay contenido de resumen en su cuenta, uso de hashtag correctos por publicación, invita a los usuarios a etiquetar. Ven aquí, vean, redes sociales. Luego tenemos tráfico SEO, esto ya tiene que ver evidentemente con todo lo que es la comunicación digital, que hoy en día es tan importante. Si hay posicionamiento en los rangos de edad de los buscadores, las palabras orgánicas clave, y así con todas las variables que le pusiéramos, ¿no? Como ven, es extensísima. Bueno, lo voy a mostrar, bueno, aquí. ¿Sí? La idea cuál es, que yo teniendo variables y teniendo indicador, lo que tengo que definir, bueno, en este caso son expertos, bueno, voy a comparar lo que piensa un experto en marketing digital, o sea, el que está más encargado del diseño y de la publicidad, con aquel que es el estratega, ¿no? El experto en comunicación digital, con aquel que es encargado solo de mover las redes, ¿no? Que es experto en qué momento hay que publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Son tres roles que se definen. Tú puedes decidir cuántos expertos, por ejemplo, tres de cada uno de estos perfiles, y le realizas preguntas, que en algunos casos vas a ser similares y en otros van a ser muy diferentes, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí el contenido está relacionado con su identidad. Entonces, es muy diferente lo que se le pregunta, digamos, al de marketing digital, de lo que se le pregunta digamos, al comunicador, al estratega, o lo que se le pregunta al community manager, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Que no sé, las preguntas no sale de la inspiración divina, ni porque uno fume cosas verdes, ni cosas extrañas, ni porque tome café colombiano, sobredosis de café, ¿no? Sale de un ejercicio mucho más sistemático y riguroso. Evidentemente esto empata con el marco conceptual o, como les decía, con haber encontrado estos instrumentos. En nuestro caso, esto lo diseñamos nosotros, ¿ok? Y lo validamos en un semillero de investigación. Mm, Bueno, otro instrumento. Ya me voy un poco más, como les digo, me salgo de
De lo periodístico me voy a otra serie de instrumentos que hoy en día son muy importantes que tienen que ver con todo aquello que es la comunicación digital. Por ejemplo, el benchmarking. No sé si alguien sabe lo que es un benchmarking. Yo no veo aquí participantes. Podría mirar. Hacer una pregunta. Podríamos preguntarle a Abigail Agustina, ¿no? No sé, ¿habían escuchado hablar de un benchmarking? No, 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 nunca. ¿No? nada. Bueno, No, no. un benchmarking no solamente tiene que ver con las empresas. Por ejemplo, nosotros le hemos hecho benchmarking a organizaciones, a ONGs, ¿no? Hoy en día el posicionamiento y la reputación es muy importante. Por ejemplo, una ONG, si quiere buscar recursos eh, para financiar sus proyectos sociales, ¿sí? Tiene que estar en las redes, tiene que posicionarse. Ahora, más adelante les voy a mostrar un ejercicio, ¿no? De cómo identificar, de cómo relacionarte. El benchmarking, hay varios tipos de benchmarking, pero el benchmarking más o menos es comparar lo que otros hacen y compararte contigo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso son restaurantes, lo ven acá, ¿no? Entonces tú coges en el ámbito local, nosotros teníamos, digamos, queríamos hacer una estrategia para un emprendimiento de alimentación, ¿no? Un restaurante que estaba comenzando y le queríamos hacer una estrategia de comunicación digital para posicionarse, ¿sí? Su reputación, su imagen, para, pues evidente, para atraer, digamos, clientes, ¿no? Entonces comparamos restaurantes que manejaban bien sus redes sociales y la comunicación digital en el ámbito local, nacional e internacional, ¿sí? Aquí estaría el internacional, ¿no? Por acá, lo voy a poner, ¿vale? ¿Y qué se hace el benchmarking? Pues tú comparas, por ejemplo, en Facebook, cuántos seguidores, cuántos me gustan. Aquí son los criterios, ¿no? La frecuencia de publicación, esto es muy importante, ¿no? Si no hay frecuencia de publicación, la gente no te sigue tanto, ¿no? Los formatos en los cuales se trabaja, ¿no? Ven la imagen, ¿no? Cómo predomina, ¿no? Eh, pero no solo miras en Facebook, lo miras en Instagram, ¿no? El engagement, que es muy importante, ¿no? El engagement semanal, mensual, hay una fórmula para establecerlo, ¿no? Los me gusta, ¿no? Eh, Tú puedes tener muchísimos me gusta, por ejemplo, este tiene muchos más me gusta, pero tiene menos engagement, ¿no? Que este otro, o que este, por ejemplo, por poner. O sea, los contenidos son mucho más atractivos, teniendo menos me gusta, los contenidos son mucho más pertinentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un benchmarking. Un benchmarking es identificar quién en los distintos canales, por ejemplo, YouTube, Instagram, TikTok, la página web, lo hace mejor. Miren, miren lo que es un benchmarking. Hay herramientas que te lo permiten hacer eh, de manera automática, eh, incluso algunos son gratuitos, algunos software, y otros toca hacerlo de manera, es como un método de observación, ¿no? Entrando a las páginas, digamos, a las redes sociales, ¿qué te permite hacer un benchmarking? Identificar quién a nivel local lo hace mejor, de esos cinco, quién a nivel nacional, y si tú quieres diseñar una buena estrategia, pues te tienes que comparar con los mejores. Pues como ya sabes cuál es el mejor local, mejor nacional, etcétera, pues ahora lo que haces es una cosa que se llaman analíticas web, que es hacer esto mismo, pero de una manera mucho más rigurosa. Por ejemplo, bueno, me va a saltar este porque no cuenta, voy a pasar, en vez de, este era el nuestro, ¿no? El que estaba comenzando. Me voy a pasar, digamos, a compararnos con la competencia o con quién lo hace bien a nivel local. Sí, luego podríamos ver. Entonces tengo las variables, engagement en las redes sociales, tengo un indicador que es, en este caso sería como lo hacen en Facebook, y lo que hago es, mira, realiza contenido de valor, el contenido está relacionado con su identidad, hay una composición cromática definida, existe tipología. Esto ya es muy específico, muy, muy específico. Pero me va a permitir luego definir, por ejemplo, si tengo que tener llamados de acción o no, ¿sí? Si tengo que realizar contenido de valor, qué tipo de contenido de valor tengo que tener una estrategia de comunicación, si está relacionado el contenido con su identidad, ¿sí? Si hay una composición cromática definida, ¿sí? Lo vemos en Twitter, vean, YouTube, el tráfico SEO, ¿no? El dominio, el blanking, las páginas rastreadas, o sea, esto es
Vean, esto es así de larguito también. ¿Sí? Cuando tú haces esto también te va a permitir, permítanme, que era lo que yo les decía antes, después de hacer las analíticas, yo puedo hacer entrevistas a expertos para poder triangular lo que yo observo en las redes sociales, ¿sí? Con lo que dicen los expertos. O sea, yo veo una cosa, pero ¿qué dicen los expertos? Entonces entrevisto a estos tres y les hago estas preguntas, ¿no? Luego triangularía lo que me arrojaron los datos cuantitativos con lo cualitativo y lo compararía con la teoría, ¿sí? De tal manera que esto se convierte en un diagnóstico muy serio para luego poder, por ejemplo, diseñar una estrategia de comunicación digital. Preguntas sobre esto, de Smartking, analíticas web, todo lo que son métricas, ¿no? Que hoy en día es fundamental. No Eh, solamente para comunicación organizacional, también para periodismo, ¿no? O sea, no solamente es periodista, sino que tienes que posicionar tus contenidos y para eso tienes que conocer las audiencias y las estrategias de posicionamiento. Sí, Andrea, perdona. no, no, está bien, Roberto. Acá quería hacer una observación porque vos hablaste de la validación y me parece interesante comentar esto, que la validación de la investigación se da como en distintos estratos. Entonces, por un lado, vos hablaste cómo se valida una investigación a partir de lo que son los antecedentes, el estado del arte. ¿Por qué? Bueno, justamente porque son investigaciones científicas que ya tienen un aval, ya cuentan con un trabajo de campo realizado, y está justamente validado por una comunidad científica que está diciendo que esa investigación cuenta con un aporte. Por otro lado, hay procedimientos de validación internos, lo que podríamos llamar así, internas, respecto de lo que son, por ejemplo, los mecanismos a través de los cuales triangulamos esos datos, esa información que vamos relevando. Entonces, eso también me parece importante señalarlo. Y, y lo que yo te quería preguntar, como para hacer por ahí un alto en esta numeración de ejemplos, ¿qué pensás vos, Roberto, acerca de la elección de esas variables más allá del instrumento que utilicemos? Es decir, para ser claros y pensando que tenemos estudiantes y estudiantes. Si yo voy a elegir hacer una entrevista, por un lado, o si voy a elegir utilizar un instrumento como armar una tabla a través, y hacer a través de una encuesta, lograr datos, ¿cuál sería, digamos, tu propuesta acerca de cómo elegir esas variables? Ahí Bueno, está todo supeditado a la creatividad del investigador, eh, hay algunas reglas explícitas. ¿Qué pensás al respecto? Depende de la investigación que haremos. o sea, yo lo que pienso es lo siguiente. Primero, no debería haber alguien que hace investigación que no tiene variables o categorías de análisis. ¿Qué quiere decir? Que lo hace explícito lo que está buscando, ¿sí? Porque tenemos investigaciones que la gente divaga y hace cosas. Yo creo que tenemos que ser un poquito más rigurosos, ¿sí? Segundo, sobre qué variables o categorías de análisis elijo. Pues como le digo, si hablamos en términos de coherencia, deberían ser las categorías centrales de investigación y sus subcategorías, lo que mostré de cómo se operacionaliza un marco conceptual. Pero yo creo que es difícil porque luego toca validar los instrumentos, ¿sí? Y como tú dices, pues hay maneras de validar. Por ejemplo, si haces una encuesta o un sondeo, puedes validar por alfa de Cromwell, o sea, directamente internamente se puede validar, ¿sí? O haciendo una prueba piloto. Pero generalmente las validaciones más adecuadas son con expertos externos, ¿no? Y requieren tiempo, ¿no? Ese es un problema y es lo que no tenemos tiempo. Y por otro lado, como digo, yo creo que lo ideal sería, que es lo que tú también decías, y sobre todo a nivel de pregrado, es más bien encontrar variables o instrumentos que ya han sido validados científicamente por artículos científicos, revistas, publicaciones, y de alguna manera, pues, uno lo que hace es como una especie de adaptación, ¿no? O sea, tampoco los coges y los aplicas tal como están, porque no es lo mismo una encuesta. Lo digo yo, por ejemplo, yo la última encuesta que hice, mi investigación, la retomé, por cierto, una investigación de Argentina, ¿sí? ¿Qué me iba yo a poner a imaginar y a diseñar yo
digamos, una escala de creencias. Pues lo que hice fui buscar instrumentos que me proporcionaran eso. Incluso hoy en día con ChatGPT, la inteligencia artificial es mucho más fácil. Es ponerle, bueno, digamos, además de Scopus, además de Google Scholar, de las bases electrónicas de la universidad, de los textos en físico, digamos, tú le pones al ChatGPT, le puedes poner eh, identificar investigaciones que trabajen como variable tal cosa y te puede identificar variables, instrumentos, te ayuda, te ayuda. A veces miente, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Porque es un plagiador terrible, ¿no? Y un timador incluso a veces, pero, pero puede ser útil también, por ejemplo, para establecer variables, instrumentos, o por lo menos para identificarlos. Roberto, acá Daniel quiere hacer una pregunta. Yo tengo tres. Tres preguntas. Claro. Vamos primero relacionado con el tema. ¿A qué te referís con validar un instrumento metodológico? Validar es como, digamos, de alguna manera certificar que el ejercicio se ha hecho de manera sistemática y rigurosa. Voy a poner un ejemplo, Daniel. Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta, por ejemplo, este instrumento que mostré al comienzo de operacionalizar, ¿no? Pues evidentemente, adivinen qué, nosotros se lo mandamos al profesor Montilla, ¿sí? A la Universidad de Salamanca para que nos lo validara él, porque él conoce su teoría, ¿sí? Entonces, pero a veces, o sea, la validación, si es externa, tiene que ser con expertos, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, si son encuestas, tienen que ser con expertos en psicometría, bueno, para expertos en encuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos expertos y generalmente también es pago, ¿no? O a veces le pides el favor a la persona que te valide científicamente. Por poner un ejemplo, pues yo podría decir, si voy a hacer una entrevista sobre imaginarios y extractivismo, podría decir, bueno, como experto voy a utilizar a Andrea Datri y voy a utilizar a un colega de otra parte, ¿no? A Josafat Morales de México. Y pongo a los dos expertos a que me validen que esas preguntas son pertinentes, que no ha salido de una inspiración divina. Daniel, ¿te contesté más o menos? Incluso hay instrumentos, hay formatos ya preestablecidos para que los instrumentos se validen, ¿no? Sí, 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 perfecto. Y yendo más al principio, vos decías que hay investigaciones experimentales en ciencias sociales. ¿A qué te referís? Pues, Ah, digo, hacer experimentos por sociales. ejemplo, en so- ciencias sociales no podemos repetir el experimento. Por ejemplo, una crisis social, una guerra, una epidemia. no, Entonces, pero, pero te voy a poner ejemplo. O sea, hay temas que no se pueden hacer como. Yo he dicho que es muy difícil hacerlo, ¿no? sí, 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 me despertó mucha curiosidad cuál se puede Pero, hacer. pero es muy interesante. Yo los he hecho. Yo los he hecho con mis estudiantes. Por ejemplo, nosotros hace muchos años fuimos a un parque muy importante en la ciudad y hicimos un experimento social. Es que tú, Daniel, tú aplicas una encuesta sobre inclusión social y todo el mundo te dice que es inclusivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero Sí, entonces quisimos comprobar, quisimos comprobar qué tan cierto era esa inclusión a partir de un método de observación hacia un experimento social. Entonces juntamos dos de mis estudiantes, ¿sí? Y las paramos en el parque al lado de una estatua de Botero que es muy famosa y pues empezaron a besar, a acariciar y empezamos a observarla, grabamos y empezamos a analizar luego la reacción de la gente. La encuesta nos daba unas cosas y el método de observación, evidentemente, con ese experimento social, nos arrojó Dios. una cosa muy diferente, ¿no? Muy diferente. Es por ponerte un ejemplo de un No, experimento no, social. yo te entendí, gracias. ¿Sí? No es muy común que lo hagamos porque generalmente parece que eso es como poco riguroso, ¿sí? Lo cual no es cierto. Creo que ahí también generas digamos, es digamos, en este caso sería una variable dependiente, ¿no? No independiente, o sea, donde tú intervienes de alguna manera. El experimento también social también se puede hacer con focus groups, se pueden hacer cuando trabajas con comunidad, ¿no? Pero hay que tener mucho tacto, es muy delicado. No es lo mismo preguntar
que enfrentar, por ejemplo, no sé, para que entendamos lo delicado que puede ser, que yo me pare a hacer un experimento social para ver la tolerancia en la ciudad de Santa Rosa y me paro con un anticristo en la entrada de una iglesia. ¿Sí? Claro, Pues se me hombre, ocurre en cuestiones vinculadas a, por ejemplo, a performances artísticas, sí, pensar, por sí, ejemplo, a reacciones del público en el ámbito justamente el público, analizar reacciones ante performances artísticas donde lo que se presentan son situaciones que de repente se salen de la norma, ¿no? Se me sí. ocurre porque hay mucha experimentación en el campo de lo psicológico y también en el campo laboral. Esto que vos, el ejemplo que vos pusiste con respecto a, ¿cuál era el ejemplo que presentaste? Eh, los instrumentos tenía algo de eso. Pues Bueno, yo hice un experimento social, lo hicimos también para, o la sea, cuestión de trabajamos, sí, la cuestión de sí, la comunicación no verbal, se me ocurre que se puede sí, llegar a comunicaciones. justo, justo en una de esas investigaciones hicimos eso. Andrea, has acertado. Porque nosotros trabajábamos, eh, pues, disculpe, es que estoy cerrando para que no me quede tanto abierto. Nosotros trabajábamos la comunicación no verbal en una constructora de, de la ciudad muy importante. Y cuando tú les haces la entrevista, tanto a los gerentes como a los trabajadores, como, ¿sí? Todo el mundo dice que hay una muy buena comunicación no verbal, que el tono de la voz es lindo, que... Entonces, lo que nosotros hicimos es como un pequeño experimento social, y era que, por ejemplo, mandábamos a, o sea, generalmente los vendedores, ¿no? Entonces, teníamos a los vendedores y como teníamos permiso del dueño de la constructora para utilizar los videos, eso sí, difuminábamos las caras y todo eso, ¿no? Pero entonces hacíamos el experimento social y era llevar o sea, dos estudiantes hacían como actores que iban a comprar un apartamento, ¿sí? Un departamento, bueno, un piso, ¿ok? Pero actuaban de una manera grotesca, ¿no? Frente a los vendedores y estaba ya todo preparado y guionizado, ¿sí? Y ahí sí veíamos el contraste, ¿no? Nos permitió comparar en situaciones normales con cuando nosotros hacíamos el experimento social, ¿no? Para, digamos, ver las reacciones, porque generalmente es muy difícil, aunque veas muchas horas de grabación, ver reacciones diferentes, ¿ok? Bueno, ya estoy terminando con los instrumentos. Voy a mostrarles otros dos muy rápidos, muy sencillos. El instrumento de Bayer Persona, no sé si lo conozcan. Disculpen, ¿qué le pasó acá? El Bayer Persona es para conocer tus audiencias, es muy importante para todo, para el periodismo, para la comunicación organizacional. Cada día es más importante saber cómo yo tengo que orientar mis contenidos, también sabiendo quiénes son mis seguidores, mis usuarios, ¿sí? Lo mismo para los periodistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer digamos, si yo tengo que cubrir ciertos aspectos, por ejemplo, yo puedo ver, por ejemplo, o quiero generar un reel sobre una noticia o sobre algo comercial, me da lo mismo lo que sea. Por ejemplo, yo puedo ver los gustos musicales como ven aquí, ¿no? Los gustos musicales, o puedo incluir una mascota, qué tipo de mascota incluyo. Esto me permite, este es un buyer persona, ¿sí? De alguna manera perfilar. Aquí ven usuarios, pero generalmente estos son muchos usuarios, ¿no? Como los usuarios generalmente tienen las cuentas de Instagram, de Facebook, etcétera, las dejan abiertas, accesible a todo el mundo, pues uno puede saber si está casado, si no está casado, si tiene pareja, si no, de qué religión es, si qué hobby tiene, ¿sí? Bueno, puede uno saber muchas cosas o inducir, digamos, de esta manera tú puedes conocer mucho mejor las audiencias y orientar la producción de contenidos a las audiencias. Esto es un buyer persona y finalizo los instrumentos de recogida de información con esa relación que puede haber entre la metodología, ¿sí? O las técnicas con los software. Ya les he dicho que las métricas, para sacar métricas, podemos, eh, digamos, obtener información, ¿no? Procesar información, pero les voy a mostrar un software. Se juntó una estudiante que le gustaba el networking
con un muchacho que no había escuchado en su vida hablar de networking, pero que es muy duro con el tema de la tecnología, y encontró un software profesional, tiene una versión gratuita, pero nosotros utilizamos la de pago. No pagamos un peso porque escribimos, digamos, a los dueños del software. Lo escribimos, creo que fue en Estados Unidos, le escribieron en inglés, les dijeron para qué era el uso, que íbamos a hacer un uso académico, tal, valía, no sé si eran $5.000 la mensualidad, ¿sí? Y nos dejaron por un mes abierto el software para poderlo utilizar. ¿Qué hicimos con ese software? Vean lo siguiente. Nosotros trabajamos con una ONG, que es la principal organización feminista del nororiente colombiano, está aquí en el centro, se llama la Organización Mujer y Futuro, ¿sí? Y lo que queríamos es, pues, saber quiénes son, digamos, como los nodos. Este software te permite identificar cuáles son los nodos más activos de tus usuarios o de tus contactos, que a su vez tienen otros contactos, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero establecer una estrategia de relacionamiento, pues va a ser muy importante saber quiénes son los actores claves de esa estrategia, ¿sí? A quién va a ir enfocada. Por ejemplo, si yo quiero buscar financiación y aquí hay una organización que se llama OSFAM, que a su vez está conectada con otros muchos, ¿sí? Pues yo puedo hacer la estrategia para buscar como financiador a este. No buscaré un financiador que no me sigue mucho en las redes, que no está muy interesado en mi trabajo, ¿ok? Este es un mapeo que lo hace el software, lo hace con todas las redes, lo hace con Twitter, con YouTube, con Instagram, con TikTok, con Facebook, ¿sí? Nos permite mapear, y el objetivo era buscar financiadoras para una campaña crowdfunding para obtener. Aquí ya vamos poco a poco limpiando, ¿se dan cuenta? Vamos limpiando, el propio software te va limpiando. Pues digo, la campaña de crowdfunding era para recabar fondos para copas menstruales para mujeres o niñas adolescentes en situación de calle o migrantes, ¿sí? Nosotros estamos cerca de la frontera de Venezuela, y todos los que se van para Argentina, para Chile, para Perú, todos pasan por acá, ¿no? Incluso, bueno, tenemos 3 millones de migrantes venezolanos en Colombia, ¿no? Entonces queríamos hacer esa campaña crowdfunding. Fue un éxito, fue la primera campaña crowdfunding, pero para hacer una campaña crowdfunding tú no la puedes echar al mundo así, ¡puf! ¿Sí? Sino que tú sabes que una campaña puede estar enfocada en ciertos actores institucionales o personales, ¿ok? Entonces, como te pones a ver cuál es la misión de ellos, en qué está interesado y son tus seguidores y no sé qué, pues puedes hacer una campaña orientada a esos públicos. Esto es lo que te permite la tecnología. Vean este ejercicio, ¿sí? Si se dan cuenta, la herramienta nos permite conectar. Si yo conecto con este, puedo conectar con este que de pronto no tengo una conexión directa. Por ejemplo, con este no tengo conexión directa, pero a través de otro puedo conectarme, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos este actor aquí, por poner un ejemplo. ¿Están viendo? No sé, ¿se ve donde yo señalo? Sí, sí, se ve. Ah, ok. Entonces, si yo contacto a este, que es un contacto mío directo, ¿sí? Este puede contactarme con estos con los cuales yo no tengo tanto contacto directo. ¿Se entiende? Aquí hay otro actor muy clave. En este caso, esto será una organización, pero esto es una persona, ¿sí? Esta persona, que será alguna feminista reconocida, muy reconocida, tiene contacto con muchos individuos y con algunas organizaciones que pueden ser claves para mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo contacto a esta persona y a esta persona directamente, no masivamente, ¿sí? De pronto, a través de ellos, puedo contactar a terceros financiadores o usuarios y ampliar mis redes. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí, cierto? Sí. Bueno, es un ejercicio muy interesante que se sustentó el año pasado. Esto es una investigación-acción, participación, porque pues lo hacemos para una organización feminista. Les mostramos todo esto,
trabajamos con cooperación internacional, en este caso con una cooperante alemana, y la cooperante alemana a partir de esto pues ya puede tener una estrategia de relacionamiento concreta con estos personajes. ¿Ok? Bueno, hasta ahí llegan los instrumentos y me quiero meter con matrices. ¿Hay alguna pregunta sobre instrumentos? ¿No? ¿No? Bueno, entonces lo último que nos faltaría serían las matrices. ¿Qué es una matriz y qué es la diferencia de los instrumentos? La matriz es de alguna manera una manera de organizar la información recogida por los instrumentos. O sea, la matriz es una herramienta que se utiliza para organizar, para visibilizar mejor la información recopilada de una manera más estructurada, incluso visualmente más comprensible, ¿no? Más sistemática. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Eh, y evidentemente las matrices pueden tener muchas formas, diseños, pero generalmente pues tiene una serie de filas o de columnas y ahí se va sistematizando información. Ok, entonces les voy a mostrar 5 ejemplos y con eso finalizo. Ok, y damos paso a las preguntas porque también no quiero cansarlos. Entonces, porque creo que es mucho, pero para que veamos. Este instrumento se los había mostrado antes, pero miren cómo un instrumento que se aplica emisión por emisión puede servir el mismo instrumento para sistematizar y convertir esto en, digamos, en porcentajes, ¿no? Totales porcentajes. Entonces, por ejemplo, intervenciones. El 80% de las intervenciones son hombres. Pero ya no es solamente en el programa, sino en los 8 o 10 programas que analizamos, ¿sí? O si analizamos varios programas del mismo canal, podemos evaluar el canal y decir, canal, decirle, miren, cuidado porque ustedes están siendo muy machistas a la hora de cubrir los temas que tienen que ver con el deporte, ¿sí? Porque el 80% de las intervenciones son hombres y solo el 20% de mujeres, ¿sí? Vean esto, ¿no? Los hombres emiten comentarios, las mujeres emiten solo el 2% de comentarios. Temáticas de la nota, ¿no? Predomina los escándalos, pero con más participación del hombre y de la mujer. Claro, con esto yo ya puedo, por ejemplo, tipos de comentarios, ¿no? Del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, también el hombre es más reflexivo, ¿no? Se da esa sensación. La duración de los comentarios, vean la gran diferencia, ¿no? ¿Sí? Esto que me permite poder decir de manera sistemática y rigurosa este canal nos está haciendo un tratamiento equitativo de la información en términos de género. ¿Ok? Bueno, esto sería una matriz. Claro, luego, ¿cómo la presento? Pues la puedo dividir por cada una de estas variables o indicadores y la voy presentando, ¿no? Presento el ponderado general, comparo unos canales con otros y luego incluso puedo presentar algunos de los programas donde sea más reciente lo que se ha dicho y puedo poner unos imágenes del programa donde se evidencia esto o puedo contrastarlo con una de las entrevistas que se hicieron a las periodistas. Bueno, otra matriz que es muy común, que son las encuestas o los sondeos. ¿Ok? Bueno, listo, tú haces las preguntas, pero pues luego tienes que saber, por ejemplo, qué diferencia hay entre hombres y mujeres frente a la primera pregunta. ¿Ok? O sea, no solamente lo hago en Google Forms y me arroja los totales. Es que yo a esa encuesta le tengo que sacar mucho más jugo. Por ejemplo, yo puedo comparar a la primera pregunta que contestaron. ¿Cómo ve a las personas de la población LGTBQ+? Entonces, ¿cómo la ven? Los hombres, y aquí saco una gráfica de todos los hombres, ¿sí? En este, y cojo otra, subrayo todo esto y me hago otra gráfica de las mujeres y comparo. O digo, no, pero voy a comparar los hombres de estrato 1 o 2, que serían como clase baja en Colombia, ¿sí? Con las mujeres, a ver si diferencia. O comparo los hombres de estrato bajo con los hombres de estrato alto, las mujeres de estrato bajo, y así, ¿no? Con cada una de las preguntas. De tal manera que de una encuesta puedo sacar 80, por ejemplo, gráficas, si deseo, ¿sí? Y empiezo a jugar y a comparar y a perfilar sociodemográficamente, a sacarle jugo a la encuesta. Si no se hace la matriz, solo tienes los resultados generales y te quedas ahí. ¿Ok? Bueno, esta matriz, que es muy, muy interesante, es una matriz de semáforo. ¿Sí? Nosotros queríamos ver
si cuando se cubre conflicto armado en Colombia, se hace periodismo de guerra, aquí nos paramos en Joan Galtún, no me puedo detener, ¿no? Pero hay muchos autores que lo trabajan y hay instrumentos que es de donde lo retomamos, si se hace periodismo para la guerra o se hace periodismo para la paz, ¿ok? Entonces, cogemos un tema, reclutamiento forzado, lo comparamos en los medios, en diferentes medios, en este caso un medio local y un medio o regional y un medio nacional, y este es el ponderado general de todas las notas que analizamos sobre desplazamiento forzado, ¿sí? Por ejemplo, vean esto. Todo esto está fundamentado teóricamente, en esta primera columna a la izquierda, ¿ok? Y está definido en el marco conceptual y en el estado del arte que se hizo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el medio regional, frente a la ponderación, pues ellos no ponderan la información, hacen más un periodismo de guerra que de paz, ¿sí? El rol del Estado, lo mismo, ¿no? Se dan cuenta frente al rol del victimario, ¿no? Aquí llama la atención que en el nacional sería los que hacen más periodismo de guerra, no sé por qué motivo tal vez, ¿sí? Pero esto ya me permite ponderar los medios, compararlos frente, por ejemplo, al tratamiento de la información sobre violencia sexual, ¿sí? Entonces estas son las notas que se analizaron de vanguardia, del medio regional, estas son las que se analizan del medio nacional, con unos criterios de selección, evidentemente, y lo analizamos, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, sí hay un tratamiento frente a la violencia sexual, más hacia el periodismo de paz que hacia el periodismo de guerra, ¿no? Aunque hay elementos que no, ¿sí? Y así con todos los aspectos que necesitamos, las minas antipersonales, etcétera. Este es un tema, digamos, es una manera de mostrar a partir de esta matriz de semáforo, que son muy interesantes y puedes hacerlo por nota, lo puedes hacer por periodista, puedes al final tabular el resultado final, compararlo. Creo que al final está el total, si no me equivoco. Aquí está el total de todos los temas que se cubrieron. Ellos fueron estudiantes míos de semillero, estuvieron mucho tiempo trabajando conmigo. Y vean que del total podríamos decir que el medio nacional hace una cobertura de un periodismo más constructivo que el medio regional, ¿sí? ¿Y en qué aspectos se hace? Vean, aquí está el más oscurito, ¿no? ¿Y en cuáles aspectos habría que mejorar? Que eso se podría luego traducir en notas concretas, ¿no? Periodísticas. Esta es una matriz de semáforos que se la recomiendo porque es lo que yo les digo, visualmente es muy atractiva. ¿Cómo escribiría yo el capítulo de resultados? Primer subcapítulo, polarización informativa. ¿Qué es la polarización informativa? Mostraría los resultados generales, luego lo mostraría por cada uno de los temas abordados, violencia sexual, minas antipersonales, y llegaría a conclusiones, utilizaría la teoría para hablar de si efectivamente se trabaja bien. A partir de esto, luego nosotros diseñamos unas propuestas, ¿no? Para los periodistas para que hagan un cubrimiento de temas de conflicto mejor y así con todo uno de ellos. ¿Ok? Este sería el siguiente subcapítulo, este el siguiente, o su ítem, etcétera, etcétera. Y iba a decir que ya finalizo, pero todavía no finalizo. Bueno, luego tenemos las entrevistas, que a veces la gente solo hace cortar y pegar, ¿sí? También hay que hacer matrices de las entrevistas, o sea, hay que coger de lo que dice el entrevistado, sacar lo más pertinente, luego emergen unas ideas fuerza, y de esas ideas fuerza emergen unas categorías emergentes, ¿ok? Entonces, cuando tú ya estás con estas categorías emergentes, puedes decir cuáles son, frente a la primera pregunta, cuáles son las categorías que más emergen y qué dicen, y establecer relación entre unas con otras, qué dicen los teóricos sobre la comunicación estratégica, qué es el inbound marketing, por qué es tan importante utilizar inbound marketing, etc. Eso ya te permite dialogar, pasar de lo meramente
eh, descriptivo al nivel analítico, porque pones a dialogar la interpretación que se ha realizado de la información recogida de manera sistemática ya con la teoría. Esta es una, esta es otra. Estas categorías, como les digo, emergentes las pueden retomar de, por ejemplo, del desarrollo de la UNESCO. Y para finalizar, les muestro es otra matriz de seguimiento de medios, de cómo convertir esas representaciones sociales que veíamos, ese instrumento de representaciones sociales, cómo también se puede convertir cuando tabulas toda la serie, todos los capítulos analizados, como eso lo puedes hacer también de manera visual, ¿no? Digamos, y presentar entonces, en este caso lo utilicé para ver cómo se representa en la televisión la mujer colombiana en la cárcel o escarcelaria, ¿no? La población carcelaria o escarcelaria, cómo se representa, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Nos la muestran en la televisión como colérica, sentimental, no sé, apasionada, ¿no? Es una visión muy, digamos, como muy, pasan las pasiones, ¿no? Por eso están en la cárcel, ¿no? Una cuestión pasional, pero si analizáramos el hombre sería muy diferente. No se representa así, se representaría más flemático, ¿sí? Más colérico, seguramente, ¿no? ¿Ok? Bueno, no sé. Con esto quería terminar, ¿no? Se puede mostrar por barras, puede mostrar por gráficas de tortas, etcétera, etcétera. Con eso finalizo y dejo abierto digamos, para sus preguntas. Espero que haya sido sugerente, que no estén desbordados de información. Roberto, sí, realmente muy sugerente porque por lo menos de mi parte te iba escuchando, iba pensando en todos los proyectos de investigación que en este momento están realizando los chicos también. Están conectados, por ejemplo, Abigail, está Pauli acá presente, y ellas están ya haciendo el análisis a partir de la recopilación de la información o de las entrevistas. Entonces, creo que todos los ejemplos que diste, tanto de instrumentos como de matrices y de cómo hacer el análisis de los datos, creo que, bueno, los ejemplos realmente son bien pertinentes de las técnicas que ellos están eligiendo, porque también proyectos todavía no están listos, están escribiendo la metodología y el método, pero creo que sí, que realmente todos los ejemplos, por ejemplo, la cuestión del análisis de los contenidos para medios, para redes, para noticias periodísticas, son, de hecho, varios proyectos están con eso. Bueno, también está acá presente un estudiante que va a trabajar en la relación comunicación-educación sobre la inteligencia artificial, o sea, realmente súper instructivo todo. No se termina de aprender nunca metodología. Bueno, Esto es un pool de posibilidades, ¿no? O sea, no se cierran, evidentemente, pero es como para mostrar el proceso que tiene, sí que creo que tiene que ser coherente y sistemático. bueno, dejamos entonces, no sé quién quiere preguntar, está abierto el micrófono, si quieren escribir la pregunta o directamente hacer alguna pregunta, Roberto. Carolina. Claro. Hola, un gusto. Sí, más que preguntas, yo quiero hacer un resumen para ver si yo entendí bien. Más que nada, en parte, nosotros vamos a trabajar con metodología cualitativa, que se construye o se diseña a partir de las categorías que surgen del marco teórico conceptual. Luego se operacionaliza para llegar a indicadores medibles y observables, y a partir de las categorías que surgen, según la teoría en la que nos paramos, ahí es donde se elige el instrumento, ¿verdad? Eso yo quería saber si había seguido bien, o si había entendido bien, porque también me queda la duda eh, de saber cómo escoger bien el instrumento, justamente. Cómo saber si lo elegimos bien según el método que estamos utilizando, si nos conviene mirar alguna investigación, ver qué usaron, si nos recomienda eso, leer investigaciones como para ver cuáles usaron, para saber si es el correcto en realidad. ¿Cómo hacemos para saber si es el correcto? Claro, ¿por qué no aprovechás y le contás a Roberto qué es lo que ustedes van a investigar?
¿Cuál es el objetivo del trabajo que tenés junto con Fabiola? Bueno, sí, le comento. Hasta donde tenemos, hasta ahora en realidad, con mi compañera acá, Fabiola Vázquez, está conectada también, nosotras vamos a trabajar con la implementación vamos a observar en realidad la implementación de la ley de cupo laboral trans en nuestra universidad, porque sabemos que ingresaron personas mediante la implementación de esa ley, y en cuanto a nuestro objetivo, era poder observar cómo se construyen las subjetividades a partir de ingresar un trabajo formal por parte de estas personas travesti trans en nuestra universidad. Así como que ahí hay varios elementos y nosotras empezamos el trabajo, llegamos al marco teórico conceptual y justamente nos faltó como leer un poco más, que ahí con sugerencias de Andrea, sobre lo que es específicamente subjetividades, cómo se construyen esas subjetividades. Así que hasta ahí llegamos por el momento. Bueno, yo tengo un semillero que se llama Comunicación, Género y Convivencia y bueno, y te cuento, llevo muchos años en eso. Pero, bueno, varias cosas. Primero tu pregunta, Carolina, de cómo saber el instrumento. Bueno, primero, como te digo, yo creo que es más factible para ustedes que encuentren investigaciones, y las hay, lo digo porque yo también dentro de mi semillero están trabajando en todo lo que tiene que ver con la comunidad trans, la comunidad LGTB, entonces justo me acaban de hacer, hoy me entregaron una base de datos, que es otra cosa que les quería recomendar. Antes de hacer un estado del arte, yo siempre le digo a mis estudiantes, hagan un barrido de bases electrónicas. Me tienen que sacar y me dicen, pero profe, no encuentro más. Digo, no, imposible, porque cuando yo meto, por ejemplo, periodismo inclusivo y comunidad LGTB, lo pongo en español y en inglés, me salen 200.000 entradas, tío, ¿sí? En Google Scholar. Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, de esas 200.000, sáquenme 100. No vamos a hacer el estado del arte con las 100, pero sí les digo mínimo 20, 25. Me tienen que revisar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darse cuenta, investigaciones empíricas, no teoría, porque la teoría me la han hecho con el marco conceptual y teórico, ¿sí? Pero en el estado del arte tiene que ser investigaciones concretas. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves lo que han hecho otra gente, empiezas a encontrar instrumentos. ¿Qué pasa con el instrumento? ¿Cómo saber cuál es? Tiene que ser coherente el instrumento con el objetivo específico. O sea, yo siempre digo a mis estudiantes, ojalá el objetivo específico esté amarrado a un instrumento. Puede haber un instrumento que le apunte a dos objetivos específicos, ¿sí? Pero ideal, amarra el objetivo, la técnica al objetivo específico. Identificar las subjetividades de la población de Santa Rosa en torno a la comunidad trans. Técnica, encuesta, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver si hay encuestas, Carolina, en otras partes del mundo para explorar la subjetividad de una población, de una opinión pública frente a la comunidad trans. ¿Qué me voy a poner yo a diseñar un instrumento que ya alguien lo ha tenido que aplicar en el mundo? Lo que puedo hacer yo es coger un par de encuestas y decir, de esta encuesta voy a utilizar solo el primer ítem y de esta otra el segundo. Y voy a adaptar las preguntas. Y en la metodología digo eso. En el estado de arte encontré esta encuesta y lo que hicimos nosotros es utilizar de esta a este y de esta a esta y adaptamos y comparas los instrumentos iniciales con el instrumento que tú planteas. ¿Quién te va a decir que eso no está validado científicamente? En principio. Además, luego lo puedes hacer por alfa de Cronbach, si quieres, ¿sí? Entonces, el instrumento se desprende y la técnica se desprende del objetivo específico, ¿sí? Y no te enredes. Dos, frente al tema de la subjetividad, ¿qué diferencia habría, Fabiola y Carolina, qué diferencia habría entre esa investigación que ustedes plantean sobre subjetividad y la comunidad trans y la cuota que tengan que tener en la universidad y todo ese tipo de cuestiones? ¿Qué diferencia hay si lo hace un sociólogo, un psicólogo o un comunicador? ¿Cuál es la diferencia? O una comunicadora, perdón, una comunicadora.
Venga, una comunicadora. ¿Cuál es la diferencia? Donde van a poner, hola, buenas tardes. Hola, Fabiola. Pienso, ¿no? La diferencia, donde van a poner el objeto de estudio, donde van a situar el objeto de estudio. El objeto de estudio es el mismo. Las variables van a Mm, ser diferentes. Las variables Ah, bien, van a ser diferentes. ¿Sí? bien. ¿Qué quiero decir? Que ustedes son comunicadoras. Ustedes tendrían que analizar el discurso, tendrían que analizar imaginarios, representación, ¿sí? Sí, Por ejemplo, adjetivación sobre adjetivación. O sea, hay elementos diferenciadores. O sea, tú no puedes hacer graduarte como comunicadora social haciendo una tesis marcadamente centrada en la psicología. No quiere decir que no sea transdisciplinar, y yo soy súper transdisciplinar, ¿sí? Pero tienes que tener el problema comunicativo ahí. Y las mm, variables tienen que ser variables de análisis desde la comunicación, por lo menos la mayoría de ellas. Si no tienes ninguna variable que valore o que mida o que analice lo comunicativo, entonces no es una tesis de comunicación, es de psicología o es de sociología, ¿sí? Entonces, lo que cambia entonces en la encuesta es lo que preguntas, pero lo que preguntas está en base a las variables de análisis o las categorías que utilizas, que son muy diferentes, ¿sí? Puede haber alguna que coincide, sí, pero evidentemente el valor agregado es las categorías desde la comunicación. Entonces, por ejemplo, podrías preguntar sobre el uso de dispositivos, sobre, por ejemplo, puedes preguntar sobre cómo permea los discursos de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, también porque estamos en comunicación, ¿sí? Al psicólogo le interesa la otra cosa, cómo la relación, sí, con sus padres. ¿Para ustedes qué les da? Si se relaciona o no se relaciona con los padres. No nos interesa eso porque no somos psicólogos, ¿sí? O sea, a nosotros nos puede interesar la comunicación interpersonal, ¿sí? Pero entonces la variable es comunicación interpersonal, no es relaciones interpersonales, no es relaciones interpersonales, eso es psicología o sociología. Nuestra variable es comunicación interpersonal. Y entonces en comunicación interpersonal, y ahí se desprende un montón de subcategorías o de indicadores de variables. Te coges cualquier teórico o te coges cualquier, lo que le digo, utiliza ChatGPT, Fabiola, metes en el ChatGPT, le pones instrumento que mida la comunicación interpersonal y te sale un instrumento, ¿sí? Eso sí, luego corrobora que ese instrumento es real. Le pones en qué enlace puedo encontrar ese instrumento, ¿sí? Y evidentemente, pues, ChatGPT te sirve ahí como un Google avanzado. En vez de estar buscando en bases de datos y en no sé qué, pues de pronto él ya te lleva de algunos instrumentos, ¿no? No te puedes quedar ahí, eso no es hacer investigación solo, pero te puedes ayudar. Te da pistas, te da como... Estoy grave por recomendarte ChatGPT, Andrea. Ya no me va a invitar Andrea más. No, está perfecto, está perfecto. Mientras aclares Son, que hay, mientras son aclares herramientas nuevas, ¿no? Pero, por ejemplo, si van a hacer un resumen o si van a hacer un estado, no utilicen el ChatGPT o, bueno, la inteligencia artificial para hacer resúmenes pendejos que uno no sabe ni lo que aprendió. Eso luego no te va a aportar nada en tu vida, ¿sí? Pero sí, evidentemente, te puedes servir de la inteligencia artificial para depurar, ¿no? Incluso, no sé, software como Mendeley, todo, que te permiten procesar muchísima información, ¿sí? Y yo, lo sabe Andrea, no soy muy proclive al uso masivo de la tecnología, pero sí que creo que puede ser útil en ciertos momentos o circunstancias. bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? De todas maneras, todo lo que estás diciendo, Roberto, realmente está muy, muy claro. Eh, Vamos a tener que volver a repasar tu clase. Los ejemplos que diste están buenísimos y ya te digo, se corresponden varios con los trabajos particulares de los chicos, así que En el repositorio de mi universidad van a encontrar todas estas tesis. Por ejemplo, buscan el tema y, por ejemplo, si les interesa, no sé, periodismo inclusivo, les interesa todo lo de comunismo, periodismo para la paz, comunicación para la paz, por ejemplo, son tesis que yo he dirigido y ahí les aparecen, al final de las tesis siempre están los instrumentos y en anexos.
pueden verlos, pueden ver las variables en la parte de metodología, decir, no me interesa, si me interesa, comparen. Comparen y háganlo así con otras universidades, con otros países, ¿sí? Porque como les digo, pues no es que sea un trabajo así como hacíamos antes nosotros, ¿sí? No, no, Daniel, que uno se metía en la biblioteca y lea y busque. Hoy en día es que el problema ahora es que estamos infoxicados, ¿cierto, Daniel? O sea, hay tanta información que Carolina dice, no sé qué elegir, no sé qué instrumento, porque es verdad. A veces a mí me llegan los estudiantes, me llegan 40 instrumentos. Le digo, coño, empecemos a depurar, ¿sí? Porque si vamos a aplicar 40 instrumentos, no se gradúan ustedes y yo creo que me envejezco antes, ¿sí? Entonces, empecemos a depurar, relacionen con sus objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, ya depuramos, ya nos quedan 8, pero aún seguimos, profe, queremos los 8. No, los 8 no, coño. ¿Sí? Pues porque, o sea, es mejor utilizar 2 o 3 buenos instrumentos y una muestra representativa que aplicar 8 y que no sean representativos. ¿Sí? Que es otra de los consejos, aplicar 2 o 3 instrumentos. ¿Sí? Y luego triangular los resultados de esos instrumentos siempre y cuando comparten las variables. Si no, no puedes comparar. Tú no puedes comparar una entrevista con un monitoreo si no utilizas las mismas variables. Luego dices, no, es que la entrevista nos dijo no sé qué. Coño, nos dijo lo no sé qué, pero pues estabas preguntando una cosa diferente. Entonces no puedes comparar el monitoreo que hiciste de medios con las entrevistas que hiciste a los profesionales, a los periodistas. No lo puedes comparar porque solo podrás triangular y comparar cuando utilizas las mismas variables. Has preguntado lo mismo y has observado lo mismo. ¿Sí? Por eso, Claro. Carolina, lo que te decía que es tan importante, y eso es una falla muy, muy importante, y es que generalmente las tesis no triangulan, se muestran resultados por técnica, lo que dijo la encuesta, lo que dijo el no sé qué, el monitoreo, pero luego no somos capaces de triangular porque no podemos triangular, porque ¿cómo vas a comparar peras con manzanas? No se puede comparar. Y cuando comparas, pues queda eso como un chiste. Y de conclusiones, sí, el monitoreo hizo no sé qué, pues estás comparando cosas diferentes, ¿sí? Porque observaste cosas diferentes en uno y uno de los instrumentos. Solo podrás comparar cuando utilices y observes lo mismo. Y eso es lo que se llama la triangulación de resultados, que no he tenido tiempo de mostrarlo acá. Pero bueno, es otra de las cosas que habitualmente hago. Bueno, Roberto, vamos a consultar este repositorio que decís de tu universidad. Si no, después te pido más. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta particular, estaríamos dejando acá. Estamos en este momento porque tenemos. Perdón, pensé que había una pregunta. No queremos abusar del tiempo. Yo quería hacer una pregunta, Andrea. Yo le quería hacer otra pregunta, pero justo mi perrito ladró. No pasa nada. Eh, Mi pregunta es que hablabas de las encuestas y nosotras para nuestro trabajo, que ya te lo comentó Carolina, Dios, ¿tienes mi perrita? tenemos pensado hacer entrevistas semiestructuradas. Pero yo te consulto, porque por ahí es una duda que todavía tengo. Para el trabajo, para la investigación, para el trabajo que queremos hacer, ¿es conveniente una entrevista semiestructurada o entrevistas en profundidad? Buenísima la pregunta, Fabiola. Se llama como mi cuñada. Yo también te estaba mostrando mi perrita, pero no, no se quiere mover de ahí. Sí, es grandísima. Bueno, lo que te quería comentar, Fabiola, es una pregunta muy pertinente. O sea, depende cómo hayan escrito el objetivo específico y el alcance. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo, bueno, que también, entre otras las cosas que estudié, también me tocó estudiar arqueología y filosofía. Entonces, en arqueología, tú sabes que hacen una cosa que le llaman la cata. O sea, tú no tienes que barrer. O sea, para que una muestra representativa de una encuesta semiestructurada, ¿sí? Por ejemplo, una muestra representativa no se tiene que bajar, creería yo, depende de las preguntas, pero no se debería de bajar de 25, 30, tal vez. No sé, yo soy muy intenso con mis estudiantes, ¿sí? Yo no bajaría de ahí. O sea, me hice una entrevista semiestructurada, 14 preguntas, profe, una encuesta debería tener 6, 7, 8, 11 máximo. Entrevistas semiestructuradas, yo siempre sugiero entre 18 o 25, generalmente más preguntas cerradas que abiertas.
pero la entrevista en profundidad es a otro nivel. Le puedes sacar mucha más información y, por ejemplo, la muestra representativa pueden ser 6, 8 personas, 10 personas, muy bien seleccionadas, y creo que eso te puede arrojar mucha más información, porque son entrevistas que se van 1 hora, hora y cuarto, que le apunta más a la subjetividad. Por ejemplo, en el caso de vuestra investigación, si están trabajando subjetividad y hacen pues, la entrevista per se para indagar la subjetividad del entrevistado, es la entrevista en profundidad. Eso está muy más que claro. Y bueno, cojan cualquier manual de metodología y se van a dar cuenta. O sea, lo coherente sería, y lo primero que diría yo es, si soy evaluador de su tesis, es como así que trabajan subjetividades y no trabajaron entrevista en profundidad, y si me trabajaron entrevista semiestructurada, y además semiestructurada con todas preguntas cerradas y solo 2 abiertas. O sea, ahí no estás indagando suficientemente la subjetividad humana. ¿Sí? Entonces, depende, ¿qué pasa cuál es el problema ahí, Fabiola? El acceso a las fuentes. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, te damos un ejemplo, cuando tú trabajas, yo trabajé el tema de género en el fútbol, ¿no? O sea, las mujeres que juegan fútbol, ¿no? Entonces les hacíamos, bueno, en esa tesis que ustedes también vieron, pero entrevistamos a las periodistas, hombre, mujer, y a las jugadoras de fútbol, a las árbitras y a las entrenadoras y entrenadores, ¿sí? Y, por ejemplo, si tú no tienes acceso, ¿qué pasa? Que una de las que hacía la tesis era jugadora de fútbol. Entonces, pudimos hacer entrevistas semiestructuradas a las jugadoras. A los periodistas, imposible. Tú no te consigues una muestra representativa de periodistas que te hagan entrevistas. Oye, ellos se las hacen todos los días, pero tú no les vayas a hacer a ellos porque se molestan. Su tiempo vale, el tuyo no, Fabiola. ¿Sí? Entonces, entrenadores lo mismo, muy difícil. Entonces, por ejemplo, decidimos que a entrenadores y a periodistas les íbamos a hacer entrevista en profundidad. Y si a futbolistas, como teníamos acceso a muchas jugadoras, le hacíamos entrevistas estructuradas. Y además nos permite luego triangular. Preguntamos lo mismo, pero de manera diferente. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si vas a trabajar con empresarios o con emprendedores que no tienen o sea, no tienen un peso, o sea, no tienen plata, pero un emprendedor dice que su tiempo vale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es muy difícil acceder a ellos o a empresarios, depende de los públicos y depende la capacidad de acceso que tengas a esa muestra representativa. Pero no te puedes ahogar ni decir voy por aquí, por allá, premeditadamente sin saber más o menos el objetivo y, digamos, las posibilidades de acceso que tienes a la información, al informante, a los informantes. Por poner un ejemplo, yo que trabajo víctimas, uf, en este país hay 3 millones de víctimas del conflicto armado. ¿Sí? Ves a buscarlas. Desaparecen. ¿Sí? Nadie te quiere hacer una entrevista. O sea, tú quieres hacer una buena entrevista, nada, nadie te da entrevista. Dice, no, ni que sea anónima, ni nada, nada, nada. Muy complicado, muy complicado. Entonces tú no puedes plantear, voy a coger una muestra representativa de 53 víctimas, porque no. O violencia sexual, ¿no? Que es otro tema, por lo menos en este país es muy complejo trabajar con, se puede, ¿no? A través de ONGs, ¿sí? Pero es muy difícil. Aunque accedes a ellos, luego es muy complicado. Entonces es mejor que hagas una encuesta en profundidad y dices, bueno, 4 víctimas de conflicto armado, 4 victimarios, no sé qué. ¿Sí? Bueno, espero que te haya respondido. Bueno, ahora sí vamos a dar por concluida la clase, Roberto, por una cuestión de que tenemos que devolver el aula. Creo que tenemos alguien que nos sigue. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por haber estado dándonos esta clase, enseñándonos, dándonos ejemplos, matrices, de instrumentos, de metodologías, ejemplos tuyos, de tus investigaciones. Lo bueno es, ahí están agradeciendo también los participantes, lo bueno de poder grabar estas sesiones que después se comparten y se pueden volver a escuchar para
aquellos conceptos que por ahí no quedaron tan claros. Y bueno, y seguiremos con estos intercambios. Así que muchísimas gracias. Bueno, a ti, Andrea, por la invitación, es un placer. Muchas gracias también a los estudiantes por las preguntas, a Daniel, muchos saludos, Daniel, que no nos conocemos en persona, pero ya casi nos conocemos. Ya casi nos conocemos. Sí, ya casi podemos tomar mate juntos. Bueno, Algo un abrazo. que están presentes acá algunos miembros de la red, como Edgar, María Teresa, Pablo, creo que también. Así Yo que no me la veo. Entonces un saludo a la gente de la red, sí. A Edgar, también veo a Edgar. Y a Pablo. Hola, Pablo. y a Pablo también. Bueno, Sí, dejamos bueno, entonces por acá. Y bueno, nos volvemos a ver, Roberto, nos volvemos a bueno, ver. un abrazo. Luego nos comunicamos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, Muchas muchas gracias.